Siempre creí que la Navidad era la noche más sagrada para una madre. Es cuando la familia se reúne, cuando el amor se hace presente en cada abrazo, en cada plato servido en la mesa, en cada risa que llena la casa. Yo soñaba con ver a mi hija, Luna, feliz, rodeada de cariño, iniciando su propia historia de afecto. Pero aquella noche del 24 de diciembre, la encontré llorando en la acera, expulsada de su propia casa, mientras sus suegros brindaban alrededor de una mesa llena de regalos. Y si piensas que la historia termina en el dolor, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió para siempre la vida de mi hija, la mía y la de toda una familia poderosa. Quédate conmigo hasta el final, porque no vas a creer el desenlace de esta historia. Pero antes, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir más relatos como este, llenos de emoción y giros inesperados. Mi nombre es Elvira Moreno, tengo 70 años, soy viuda y fui profesora de literatura durante 4 décadas. Siempre viví con poco, pero con dignidad. Creí que la palabra escrita podía salvar una vida. Pero aquella noche, tuve que aprender que a veces es la propia vida la que escribe la lección más dura y transformadora. Nunca pensé que una ciudad pudiera recibirme con tanto silencio. Salamanca brillaba con luces navideñas, escaparates decorados y música que escapaba de cada restaurante elegante, pero yo caminaba con un peso en el pecho que ningún adorno podía aliviar. Había decidido regresar sin avisar, después de meses de distancia con mi hija. Imaginaba verla feliz, rodeada de abrazos, quizá con una copa de vino en la mano y una sonrisa cansada pero plena. Lo que encontré fue un golpe que aún retumba en mis huesos. Frente a la mansión de mármol de los Beltrán, una construcción fría como un banco, con ventanas grandes iluminadas y un jardín impecable, vi a Luna sentada en la acera. Tenía los hombros encogidos, el rostro hundido entre las manos y un temblor que me atravesó como un cuchillo. No llevaba abrigo, apenas una blusa fina que contrastaba con el lujo de aquel portón cerrado. Sentí rabia, un dolor mezclado con incredulidad, porque nadie merecía pasar la Nochebuena así, mucho menos mi propia hija. Me acerqué despacio, temiendo que se rompiera como cristal. Cuando levantó la mirada, sus ojos parecían apagados, sin brillo, como si alguien hubiera apagado la vida en su interior. Intenté sonreírle, pero mi voz salió temblando. «¿Qué haces aquí, hija?» Ella bajó la cabeza y susurró. «Me echaron, dijeron que arruino la cena». Ese murmullo me desgarró más que cualquier grito. La tomé entre mis brazos, tratando de darle el calor que la casa llena de luces le había negado. Por un instante me quedé inmóvil, escuchando el contraste brutal entre su llanto y la música clásica que salía de la mansión. Los invitados reían, las copas de cristal chocaban, y dentro todo parecía perfecto. Afuera, la realidad era una mujer abandonada en la acera, mi hija, convertida en un secreto incómodo que había que ocultar. El contraste entre ese lujo ostentoso y la miseria emocional que le habían impuesto me llenó de un enojo que nunca antes había sentido. El aire olía a perfume caro, esa fragancia dulce que escapaba cada vez que se abría la puerta para recibir a un invitado. A lo lejos escuchaba el motor de un coche que se detenía frente a la entrada, y otro par de mujeres descendía con vestidos de diseñador y joyas que reflejaban la luz de los candelabros del vestíbulo. Nadie se detuvo a mirar a la muchacha temblando en la acera. Nadie preguntó quién era. En ese instante confirmé que el desprecio era su carta de presentación frente a la sociedad. Le puse mi abrigo sobre los hombros y sentí como su cuerpo entero se estremecía. La piel helada de sus brazos me recordó las noches de su infancia, cuando tenía fiebre y yo la abrazaba hasta que el calor le devolvía el sueño. Esta vez no era una enfermedad del cuerpo, era el alma la que habían enfermo con humillaciones y silencios. Pensé en todas las veces que le dije que se defendiera, en cómo intentó encajar en un mundo que la rechazaba por no ser como ellos. Luna murmuró con un hilo de voz que apenas podía sostenerse. «Mamá, él brinda dentro con sus padres, como si yo no existiera». La frase me cayó como una sentencia. Me costaba imaginar a Héctor levantando la copa, sonriendo, mientras la mujer que juró amar se consumía afuera como un desecho. La imagen era insoportable, y sin embargo, estaba ocurriendo frente a mis ojos. Sentí que una furia fría se apoderaba de mí, más fuerte que el miedo a enfrentar a esa familia poderosa. Esa noche comprendí que no podía seguir callando. Mis pasos me llevaron hasta el portón de hierro forjado, brillante y decorado como si custodiara un palacio.
Escuchaba las risas al otro lado, el eco de los brindis que celebraban la elegancia de un apellido. Apoyé mi mano en la puerta y respiré hondo. No iba a dejar a mi hija allí, reducida a la vergüenza. Esa puerta dorada no se quedaría cerrada para mí. Y lo que sucediera después marcaría el principio de todo. Cuando crucé el umbral de la mansión, lo primero que me golpeó fue el contraste entre la calidez de los candelabros y la frialdad de las miradas que me atravesaron. La sala estaba decorada con tapices bordados y un árbol de Navidad altísimo cubierto de perlas y cintas de terciopelo. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, y las risas se mezclaban con el tintinear de las copas de cristal. Sentí que había entrado en un mundo diseñado para humillar a cualquiera que no encajara en sus reglas de elegancia y estatus. La mesa ocupaba casi todo el salón principal. Un mantel de seda blanca caía hasta el suelo, cubriendo los muebles como si fueran reliquias. Sobre la superficie relucía una vajilla de plata labrada, rodeada de copas finísimas y centros de mesa con rosas frescas traídas, seguramente, de algún invernadero exclusivo. Cada silla estaba ocupada por alguien vestido con ropa de diseñador, hombres con relojes de oro, mujeres con bolsos de cuero de marcas extranjeras. Todo brillaba, menos los ojos de mi hija, que bajaba la cabeza para no ser vista. Me detuve junto a ella, acariciando su hombro. Podía sentir cómo su respiración se agitaba, como si cada carcajada en esa sala fuera un golpe directo a su dignidad. Yo conocía ese silencio. Era el mismo que aprendí a guardar cuando tuve que renunciar a mis propios sueños por cuidar a mi familia. Pero verla a ella reducida a un rincón, invisible en medio de tanto lujo, era algo que no estaba dispuesta a tolerar. Mi rabia crecía con cada brindis. Héctor, con su traje impecable y una sonrisa ensayada, se levantó para besar a su madre frente a todos, ignorando por completo la presencia de Luna. Su copa de champán elevándose en el aire fue como una declaración pública de que la única mujer que merecía respeto en esa sala era la que le había dado su apellido, no la que lo acompañaba en su vida. Yo apreté los labios, conteniendo las palabras que me ardían en la garganta. La crueldad no siempre necesita gritos. A veces basta con una indiferencia calculada. Mis ojos recorrieron el salón. Había un enorme espejo frente a la mesa que multiplicaba el brillo de las joyas y los vestidos de seda. En ese reflejo vi a mi hija desdibujada, encogida en la esquina, como si quisiera desaparecer. Esa imagen se me clavó en el pecho. Recordé cuando era niña y soñaba con viajes, con quedarse en un hotel boutique frente al mar, con tener una casa llena de colores y plantas. Nada de eso había llegado, y lo poco que tenía se lo estaban arrebatando cada día con desprecios. Quise levantarme y sacarla de ahí, pero sentí que ella misma estaba paralizada, atrapada en una telaraña invisible hecha de humillaciones. La escuché susurrar apenas: «Mamá, no pertenezco a este lugar». Sus palabras me desgarraron, porque la verdad era evidente: ese banquete jamás había sido para ella. Era una puesta en escena de lujo que solo servía para recordarle que, en sus ojos, siempre sería una intrusa. El murmullo de las conversaciones continuaba, ajeno a la tormenta que vivíamos. Una de las tías levantó la copa y dijo: «Brindemos por la elegancia, la unión y la sangre limpia». Todos aplaudieron, riendo, como si estuvieran en un club privado donde la crueldad era normalizada. Yo sentí que mi corazón se endurecía en ese instante. No iba a seguir contemplando cómo la reducían a cenizas mientras ellos celebraban entre copas y joyas. Mi decisión fue inmediata. Esa mesa no iba a marcar el destino de mi hija. No importaba el lujo, no importaban los apellidos ni la herencia que defendían como un tesoro. Mi hija tenía dignidad, y yo iba a recordárselo, aunque me costara enfrentarme a todo ese salón brillante. Vi cómo la miraban con desprecio, como si fuera una intrusa en su propio matrimonio. Y supe que esa noche sería el inicio de una guerra silenciosa que ya no podía evitar. Apenas me senté junto a Luna, las dos cuñadas se acercaron. Venían envueltas en vestidos de seda ajustados, con collares de perlas que centelleaban bajo la luz dorada del candelabro central. El aroma de sus perfumes franceses impregnaba el aire, una fragancia intensa que parecía anunciar su llegada antes de que pronunciaran palabra. Yo las miré con calma, pero sabía que venían con la lengua afilada y el veneno listo para derramar sobre mi hija. Mariana fue la primera en inclinarse hacia ella. Con una sonrisa gélida murmuró: «¿Cómo alguien tan gorda y vulgar puede sentarse en una mesa de plata?». Su hermana Carmen soltó una risa corta, seca, como quien disfruta de una broma privada.
Yo sentí un calor recorrerme las venas, un deseo de levantarme y responder con la misma crudeza. Pero me contuve, porque entendí que ellas buscaban provocarnos, necesitaban que Luna se quebrara frente a todos para confirmar su desprecio. La muchacha apretó los labios. Su respiración se agitó, y sus manos temblaban sobre el mantel de seda. Quise abrazarla en ese instante, pero ella bajó la mirada, como si no quisiera darles el placer de ver sus lágrimas. Entonces Carmen añadió, sin disimulo, tu simple presencia arruina la elegancia de esta sala. Nadie en la mesa reaccionó. Era evidente que para ellos, esa crueldad era algo normal, casi un ritual. El silencio cómplice fue más hiriente que las palabras. Me obligué a observar los detalles alrededor para no perder el control. Los platos de porcelana relucían bajo la luz cálida, las copas de champán se llenaban una y otra vez, y la música seguía sonando como si nada ocurriera. En esa atmósfera de lujo artificial, mi hija era tratada como un error. Pensé en cuántas veces la había visto esforzarse por encajar, eligiendo ropa con cuidado, maquillándose, tratando de hablar con suavidad, solo para ser destrozada con comentarios como esos. No pude resistirlo más y puse mi mano sobre la suya. Sentí el frío de sus dedos, un frío distinto al de la calle, era un frío que nacía del rechazo. Quise decir algo, pero ella me interrumpió con un susurro apenas audible. Mamá, perdí un hijo, y ellos lo celebraron como una victoria. Esa confesión me atravesó con un dolor que no tiene nombre. Mi respiración se detuvo, y el ruido del salón se desdibujó, como si de pronto solo existiéramos ella y yo en ese infierno privado. Las palabras se clavaron en mi pecho como espinas. La miré, buscando una explicación en sus ojos, pero lo único que encontré fue vacío. Comprendí entonces que no era la primera vez que la herían de esa manera. Se lo habían arrebatado todo, su autoestima, su deseo de ser madre, hasta la esperanza de ser aceptada. Y lo peor era la risa ahogada de Mariana, que parecía disfrutar con el dolor que su comentario había reavivado en mi hija. El ambiente en la mesa seguía siendo festivo, pero yo ya no escuchaba las conversaciones. Lo único que resonaba en mi mente eran esas palabras, esa confesión que me había dejado sin aliento. Recordé las veces que soñamos con nietos jugando en un jardín, corriendo entre flores, riendo al sol. Ahora entendía por qué sus ojos estaban tan apagados, porque su cuerpo se encogía como si quisiera desaparecer. Le habían arrebatado hasta el derecho de llorar su pérdida con respeto. Mi corazón se endureció. No estaba dispuesta a permitir que esas mujeres siguieran alimentando su crueldad. Apreté la mano de Luna con fuerza, como quien promete sin palabras. La miré con determinación y supe que no importaban sus lujos, ni sus joyas, ni sus bolsos de cuero importados. La verdadera riqueza estaba en lo que aún podíamos rescatar, su dignidad. Y yo no pensaba detenerme hasta devolvérsela. Esa noche, entre perfumes y copas, juré que nada volvería a ser igual. Me quedé inmóvil después de la confesión de Luna. Sentí que el aire de la sala se espesaba, como si cada lámpara de cristal colgante me iluminara a mí sola, dejándome expuesta frente a esa familia que se regodeaba en su crueldad. La música seguía sonando en el fondo, un violín melódico que contrastaba con la dureza de las palabras que acabábamos de escuchar. Apreté los labios para no romper en gritos, porque sabía que ese era el escenario perfecto para ellos. Un salón de lujo donde cada humillación era parte del espectáculo. Entonces escuché la voz grave de don Lorenzo. Se levantó con una copa de vino en la mano, vestido con un traje oscuro que parecía recién salido de un club privado. Su gesto era solemne, y cuando todos guardaron silencio, pronunció las palabras que me helaron la sangre. Gracias a Dios, nuestra sangre no se mezclará con semejante desgracia. No miraba a nadie en particular, pero todos entendieron a quién se refería. Era una sentencia pública disfrazada de brindis. Los invitados aplaudieron, algunos levantando sus copas de champán con entusiasmo. Ese aplauso me retumbó en los oídos como un trueno. Vi cómo las joyas de las mujeres centelleaban bajo las luces, cómo los hombres reían satisfechos, y cómo mi hija bajaba aún más la cabeza, como si quisiera desaparecer bajo la mesa de seda. Sentí que estaba en un teatro cruel, un escenario donde los poderosos marcaban con desprecio a quienes no pertenecían a su mundo. Me obligué a mantener la calma, aunque por dentro ardía de furia. Observé cada detalle: las alfombras persas que amortiguaban los pasos, los cuadros de artistas famosos enmarcados en oro, los muebles de madera tallada.
Todo era un despliegue de poder y dinero, como si quisieran recordar a cada segundo que nadie podía tocarlos. Y sin embargo, en medio de todo ese lujo, lo único que demostraban era una pobreza de alma que me revolvía el estómago. Mariana rió con su copa en la mano, sus labios pintados de rojo intenso dejando una marca en el cristal. Al fin papá lo dice en voz alta, comentó con descaro, y todos los cercanos a la mesa estallaron en carcajadas. Yo apreté la mano de Luna bajo la mesa, intentando transmitirle que no estaba sola. Ella no reaccionó, y esa inmovilidad me dolió más que cualquier insulto. La habían quebrado tanto que ya ni siquiera podía defenderse. Recordé los años en que luché sola para darle lo mejor. No teníamos propiedades ni cuentas en el banco, pero había crecido en una casa sencilla, llena de respeto. La había criado con la esperanza de que nunca tuviera que vivir lo que yo viví, la humillación del silencio. Y ahora la veía, prisionera de un apellido que usaba el dinero como arma, atrapada en una mansión que era más cárcel que hogar. Respiré hondo y me juré que ese sería el último brindis que escucharíamos allí como víctimas. No podía quedarme observando cómo destrozaban a mi hija con frases envueltas en elegancia. Esa noche, entre copas de cristal y aplausos falsos, comprendí que lo que ellos llamaban familia era solo una farsa sostenida por el miedo y la apariencia. Y yo no estaba dispuesta a que Luna siguiera hundiéndose en ese teatro. Me prometí rescatarla, aunque tuviera que enfrentarme a cada uno de ellos. Esa mansión de mármol que tanto orgullo les daba no sería más que el escenario de su caída. Lo decidí con la fuerza de una madre que ya no tiene nada que perder. Porque yo sabía que lo que estaba en juego no era solo la dignidad de mi hija, sino también la mía. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿El rechazo cruel de un extraño o la humillación silenciosa de la familia que debería cuidarte? La noche terminó sin que nadie se inmutara por el dolor de Luna. Cuando subimos al dormitorio de invitados, me sorprendió la frialdad de aquel espacio. Era un cuarto decorado con muebles de madera oscura, una cama amplia cubierta con colchas de terciopelo y alfombras persas que parecían tragarse el sonido de nuestros pasos. En las paredes colgaban cuadros de pintores famosos, testigos mudos de una riqueza que se exhibía hasta los rincones más íntimos. Y sin embargo, ese lugar me pareció más hostil que cualquier calle vacía. Luna se sentó en la orilla de la cama, con los hombros hundidos y la mirada perdida en el suelo. La lámpara de cristal proyectaba una luz suave que resaltaba la palidez de su rostro. Yo la observaba en silencio, esperando que hablara, pero ella parecía atrapada en una prisión invisible. El lujo alrededor no hacía más que acentuar la pobreza emocional que le habían impuesto. El contraste era insoportable, como si estuviera viviendo en un museo lleno de tesoros que solo recordaban su propia carencia. «Mamá, me siento un estorbo, un objeto», me dijo al fin, con una voz apagada que me desgarró. Esa confesión me atravesó más que los insultos escuchados en la mesa. Vi cómo sus manos jugaban nerviosas con el borde de la colcha, buscando refugio en un gesto mínimo. Quise tomarla entre mis brazos, pero temí quebrarla aún más. Era como si cada palabra que pronunciaba revelara una herida oculta, un dolor que había aprendido a esconder detrás del silencio. Me acerqué y acaricié su cabello, ese mismo cabello que solía trenzar cuando era niña. Recordé cómo corría por el jardín de nuestra casa sencilla, libre y feliz, sin imaginar que algún día terminaría así, encerrada en una mansión que la hacía sentir menos que nada. Su fragilidad me recordó que no siempre se necesita un golpe para destruir a alguien. A veces basta con la indiferencia repetida, con la burla constante, con el desprecio convertido en rutina. El eco de las campanas de la catedral llegó hasta nosotros, como un recordatorio lejano de que la ciudad celebraba mientras nosotras cargábamos con la tristeza. Luna se estremeció y hundió el rostro entre sus manos. Yo sentí que ese sonido marcaba el inicio de una batalla que no podíamos seguir evitando. No se trataba solo de defenderla de una cena humillante, sino de rescatar su vida entera de las cadenas invisibles que la ataban a esa familia. La observé con detenimiento y comprendí que la herida más dolorosa no era la que se veía en sus ojos cansados, sino la que llevaba escondida en el corazón. Había aprendido a callar, a minimizar su dolor, a aceptar migajas de afecto como si fueran suficientes. Y yo, en silencio, había permitido que eso ocurriera demasiado tiempo. Esa certeza me hizo sentir un nudo en la garganta. Era hora de dejar de mirar hacia otro lado. Esa noche no dormí. Caminé por la habitación observando los detalles.
El reloj antiguo marcando cada segundo con un tic-tac implacable, la cortina de terciopelo que apenas dejaba pasar la luz de la luna, el frío que se colaba por las ventanas grandes. Todo parecía recordarme que estaba en territorio enemigo. Y sin embargo, también supe que ese cuarto sería el lugar donde tomaría una decisión que cambiaría nuestro destino. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, me acerqué a la ventana y respiré hondo. La ciudad despertaba, ajena a nuestra desgracia. Luna dormía al fin, con el rostro húmedo de lágrimas. La miré con ternura y con rabia. Ese fue el momento en que me juré que nadie volvería a llamarla objeto. Mi hija recuperaría su dignidad, aunque tuviera que enfrentar sola al apellido más poderoso de Salamanca. La mañana siguiente amaneció silenciosa, demasiado silenciosa para una casa tan grande. Caminé por el pasillo, observando los retratos enmarcados en oro, donde cada rostro de la familia Beltrán parecía mirarme con desprecio. Me detuve frente a la habitación de Luna y la vi todavía dormida, agotada. Sentí que necesitaba respuestas, algo que me ayudara a entender hasta dónde llegaba la crueldad de esa familia. Así que abrí lentamente un armario de madera tallada, convencida de que en ese lujo se escondía algo más oscuro. En una de las repisas encontré una caja de joyas, un estuche de terciopelo rojo que parecía contener perlas o diamantes. Mis manos temblaban al abrirlo, pero lo que vi no eran collares, sino frascos de pastillas. Reconocí los nombres en las etiquetas: ansiolíticos, antidepresivos, calmantes fuertes. Algunos ya estaban a la mitad, otros ni siquiera abiertos. Sentí un escalofrío recorrerme. No podía creer que aquello formara parte de la vida de mi hija sin que yo lo supiera. Me senté en el borde de la cama y abrí uno de los frascos. Las píldoras brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. Imaginé a Luna tomándolas en silencio, quizás entregadas por la propia familia con una sonrisa hipócrita, como si fueran un gesto de cuidado. Entendí entonces que no se trataba de apoyo médico, sino de control. Querían adormecerla, silenciar su tristeza, ocultar su dolor bajo químicos. Era una estrategia más de humillación, disfrazada de atención. Recordé los comentarios de la noche anterior, las risas celebrando la pérdida de un nieto, el desprecio disfrazado de elegancia. Todo encajaba. Querían borrar su voz, reducirla a un fantasma dócil que no incomodara en cenas de gala ni en reuniones de club privado. Cerré la caja de golpe, sintiendo que sostenía una prueba poderosa en mis manos. Era la confirmación de que lo que hacían no era simple desdén, sino maltrato calculado. El corazón me latía con fuerza, como si acabara de descubrir un secreto capaz de destruirlos. Guardé la caja en mi bolso de cuero, sabiendo que esa decisión podía traer consecuencias. En ese instante escuché pasos en el pasillo. Me escondí detrás de la puerta, respirando con dificultad, hasta que vi pasar a Carmen con un vestido de seda azul y un perfume que impregnó el aire. Caminaba tranquila, segura de que nadie jamás descubriría sus juegos crueles. Cuando el ruido se desvaneció, salí del cuarto y busqué a Luna. Ella seguía dormida, pero su rostro se contraía como si estuviera soñando algo doloroso. Me acerqué y acaricié su frente, murmurando que todo iba a cambiar. No podía despertarla todavía, no quería cargarla con el peso de lo que acababa de descubrir. Pero dentro de mí ya había tomado una decisión. Esa caja no era solo un objeto, era un arma para defenderla. Esa mañana bajé a desayunar. En la mesa principal había croissants recién horneados, vajilla de porcelana y copas con jugo de naranja fresco. Todos hablaban de viajes, de cuentas en el banco, de inversiones y propiedades como si fueran trofeos. Yo los miraba fingiendo calma, pero en mi interior repetía una y otra vez: ya sé lo que hacen con mi hija. Cada palabra suya era un recordatorio de que estaban acostumbrados a comprar dignidad con dinero. Mientras me servía café, Mariana comentó con ligereza: hoy llevaremos a Luna al spa de lujo, seguro le hace falta arreglarse. Las carcajadas que siguieron me confirmaron que para ellos mi hija no era más que un proyecto de muñeca rota. Yo bajé la mirada, ocultando mi rabia. Lo que no sabían era que, en mi bolso, llevaba la prueba que podía desnudar toda su crueldad. Y en ese instante supe que la lucha apenas había comenzado. Necesitaba hablar con alguien fuera de esas paredes, alguien que no estuviera contaminado por el apellido Beltrán ni por sus lujos. Esa misma tarde inventé una excusa para salir con Luna y la llevé a una pequeña cafetería en el centro histórico.
El contraste era abismal. Pasamos de la mansión con muebles de diseñador y ventanas grandes, al calor sencillo de un local con azulejos antiguos y olor a café recién molido. Allí nos esperaba Julián, un nombre que no escuchaba desde hacía muchos años, pero que para mí representaba confianza. Julián fue amigo de infancia de Luna. Habían compartido juegos en la escuela y tardes en el jardín de nuestra casa humilde, mucho antes de que su vida se cruzara con la de Héctor. Al verlo, noté cómo los ojos de mi hija se iluminaron un instante, como si reconociera un pedazo de su pasado antes del dolor. Él trabajaba ahora como periodista independiente, escribiendo sobre corrupción y poder en Salamanca. Y apenas nos sentamos, comprendió que yo no había ido a verlo por casualidad. El café estaba lleno de murmullos y del tintinear de tazas, pero nuestras palabras se sentían pesadas. Le conté lo que había visto, las humillaciones, los comentarios crueles, la caja de pastillas escondida en un estuche de joyas. Julián escuchaba sin interrumpir, con el ceño fruncido y la mirada fija en mí. En su libreta comenzó a tomar apuntes, pero lo más importante era la determinación que reflejaban sus gestos. Yo sabía que era alguien con la capacidad de incomodar a los poderosos. Luna al principio permaneció callada, jugando con la servilleta como si quisiera desaparecer. Pero Julián le habló con suavidad, recordándole anécdotas de la escuela, el viaje escolar al museo, las risas que compartieron en el pasado. Poco a poco la vi abrirse, y fue ella quien contó que su marido solía llamarla cerda inútil cada vez que quería reducirla al silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, más dolorosas que cualquier golpe. Yo la abracé, pero Julián no apartó la vista, como si acabara de recibir la confirmación que necesitaba. Fue entonces cuando sacó de su bolso una grabadora pequeña. Nos mostró un audio obtenido gracias a un contacto suyo. Era la voz de Héctor, clara y brutal, insultando a Luna en plena cena con amigos. «No sirves ni para traerme un café», decía con desprecio. «Ni con dietas dejarás de darme vergüenza». El sonido me heló la sangre. Luna tapó su rostro con ambas manos y comenzó a llorar en silencio, mientras el murmullo de la cafetería continuaba ajeno a nuestra tragedia. Yo sentí que esa grabación era más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Julián la guardó con cuidado, asegurando que aún podía conseguir más pruebas. Me explicó que había seguido de cerca las conexiones de don Lorenzo en los tribunales, cómo usaba su influencia para proteger a su familia. Y aunque sabía que enfrentarlos sería arriesgado, también sabía que había llegado el momento de desenmascararlos. Su voz transmitía una mezcla de compasión y firmeza que me devolvió un poco de esperanza. Al salir de la cafetería, el aire frío de la tarde nos golpeó el rostro. Luna se aferraba a mi brazo, todavía con lágrimas secas en las mejillas. Julián nos acompañó hasta la esquina y me tomó del hombro. «No están solas. Vamos a luchar». En su mirada había una promesa silenciosa, la clase de promesa que nace del corazón y no de los papeles. Yo asentí, consciente de que había encontrado un aliado inesperado en esta guerra desigual. De regreso a la mansión, cada piedra de las calles empedradas me recordaba lo que acabábamos de escuchar. El lujo que presumían los Beltrán en sus cenas no podía ocultar el veneno que escupían en privado. Esa noche, al ver la fachada imponente de la casa iluminada, supe que ya no volvería a entrar allí con los mismos ojos. Teníamos pruebas, teníamos un aliado, y lo más importante, teníamos un motivo para seguir. La batalla apenas empezaba, pero por primera vez sentí que no estábamos solas. En los días siguientes me di cuenta de lo difícil que sería enfrentarnos a ellos. La familia Beltrán no solo era rica, era intocable. Sus apellidos abrían puertas en bancos, en agencias de viajes, en restaurantes elegantes y hasta en los tribunales. Don Lorenzo, con sus contactos en el poder, caminaba con la seguridad de quien sabe que ninguna cuenta pendiente lo alcanzará jamás. Para él, la justicia era una tarjeta de crédito sin límite, podía comprarla cuando quisiera. Lo veía cada mañana salir de la mansión con su abrigo de lana y su bastón de plata. Siempre lo acompañaban hombres de confianza, vestidos con trajes de lino, que lo escoltaban hasta el club privado donde desayunaba. Allí discutía inversiones, herencias, propiedades y transferencias de dinero, como si hablara de simples caprichos. Yo observaba desde la ventana, consciente de que esa rutina era la fortaleza que protegía su crueldad. Y aún así, dentro de mí, se encendía el deseo de derrumbarla. Luna seguía débil,
atrapada en una tristeza que la consumía poco a poco. Cada vez que veía a su esposo entrar en la habitación con su perfume caro y su aire de arrogancia, se encogía. Héctor se paseaba como dueño absoluto de su vida, revisando cuentas conjuntas, controlando cada gasto, cada movimiento. Era el reflejo más claro del poder mal usado, no buscaba cuidar, solo someter. Y yo, impotente, sentía que debía reunir fuerzas antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en la biblioteca de la casa, escuché sin querer una conversación entre don Lorenzo y Mariana. Hablaban de cómo habían logrado callar a otros periodistas con una simple transferencia, de cómo usaban sus contactos para manipular decisiones en el tribunal. Sus palabras eran tan frías como el mármol del suelo bajo mis pies. Me estremecí al comprender que no solo luchábamos contra una familia cruel, sino contra un sistema entero diseñado para protegerlos. La tensión aumentó cuando recibí la primera amenaza. Era una nota breve, escrita a mano, que alguien dejó en la entrada de la habitación de Luna. Vieja, si sigues hablando, tu hija pagará el precio. La letra era tosca, apresurada, y sin embargo, el mensaje era claro como una sentencia. Sentí un escalofrío recorrerme. Guardé el papel en mi bolso, sin decir nada a mi hija. No quería asustarla más de lo que ya estaba, pero dentro de mí crecía la certeza de que la guerra había comenzado. Intenté mantener la calma durante la cena de esa noche. La mesa volvía a estar cubierta con manteles de seda, copas de vino importado y platos de porcelana. Las risas llenaban el salón como si nada pasara. Yo fingía comer, pero cada carcajada era un recordatorio de la amenaza escondida en mi bolso. Observaba a cada uno de ellos, preguntándome quién habría escrito esas palabras. Lo que sí sabía era que no me iban a detener. Después de la cena, cuando todos subieron a sus habitaciones, busqué a Luna. La encontré sentada frente al espejo, quitándose el maquillaje con manos temblorosas. Me miró a través del reflejo y me dijo: «Mamá, siento que no puedo más». Esa confesión me quebró, pero también me dio fuerza. Me arrodillé a su lado y le susurré: «Te juro que no voy a dejar que te destruyan. Aunque tenga que enfrentarme a todos ellos, no estás sola». Esa noche, mientras el eco de la mansión se apagaba, me juré a mí misma que no me detendría. La amenaza que había recibido solo reforzó mi decisión. Sabía que enfrentar a los Beltrán sería como luchar contra un muro de mármol, pero yo no había llegado tan lejos para rendirme. Y aunque el miedo me calaba los huesos, también me sostenía una certeza: una madre no retrocede cuando la dignidad de su hija está en juego. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías por proteger a tu hijo, aunque el enemigo fuera más poderoso que tú? El domingo por la mañana decidí llevar a Luna a misa. Pensé que la catedral podría darle un respiro, aunque fuera breve, de la asfixia que se vivía en la mansión. Caminamos juntas por las calles empedradas de Salamanca, envueltas en el aire frío de diciembre. El repicar de las campanas se escuchaba desde lejos, marcando un ritmo solemne que me hacía recordar mi propia infancia. Creía que dentro de esas paredes sagradas ella encontraría un poco de paz. Al entrar, la solemnidad del lugar me envolvió de inmediato. El incienso impregnaba el aire, mezclándose con el eco de los cantos que subían hasta el techo altísimo. Las vidrieras dejaban pasar rayos de luz de colores que caían sobre los bancos de madera, como si la iglesia entera estuviera pintada de esperanza. Nos sentamos en silencio, juntas, y por un instante pensé que la fe podría sostenernos donde ya no alcanzaba la razón. Pero no tardó en aparecer Mariana. Llegó con un abrigo de diseñador, tacones que resonaban en las losas antiguas y un bolso de cuero colgando de su brazo. Se acercó con una sonrisa fingida, inclinándose sobre nosotras como si viniera a saludar. El perfume caro que usaba llenó el aire, cubriendo incluso el olor del incienso. No hizo falta que hablara demasiado para entender que su intención era manchar hasta ese espacio de calma. «Tu hija no merece ni este lugar sagrado», murmuró, lo bastante bajo para que solo nosotras la escucháramos. Sus palabras resonaron más fuerte que las campanas. Sentí la mano de Luna aferrarse a la mía con desesperación, como si ese comentario hubiera perforado la última defensa que le quedaba. La miré y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. Dentro de mí, la rabia hervía, pero sabía que en ese templo no podía estallar. El coro entonaba un cántico solemne, pero yo apenas lo escuchaba. Lo único que retumbaba en mi mente era la crueldad de Mariana.
Miré a mi alrededor, las columnas imponentes, los bancos llenos de gente rezando, el altar cubierto de flores blancas. Todo seguía igual, pero yo sentía que ese lugar había sido manchado por una presencia que no conocía respeto ni límites. Entendí que ni siquiera un templo estaba a salvo de sus venenos. Cuando terminó la misa, salimos apresuradas. El aire frío nos golpeó el rostro al cruzar la puerta principal. Luna caminaba cabizbaja, con los labios apretados como si temiera que una palabra más pudiera quebrarla del todo. Yo la abracé de los hombros, tratando de protegerla del viento y del dolor. Quise decirle que Mariana no tenía poder sobre ella, pero me di cuenta de que ya lo había tenido demasiado tiempo. Mientras avanzábamos por la plaza, la escuché susurrar: «Mamá, ya no sé dónde puedo estar en paz». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No supe qué responderle, porque yo también sentía que estábamos rodeadas por un muro invisible que nos seguía a donde fuéramos. Ni la catedral, con toda su grandeza, había logrado ofrecernos refugio. Y eso me hizo comprender que la verdadera lucha tendría que darse en otro lugar. Ese día confirmé que el abuso no conocía fronteras. No se detenía en la mesa de lujo, ni en los pasillos de la mansión, ni siquiera en los muros de la iglesia. Había que enfrentarlo de frente, sin ilusiones de encontrar rincones intocables. El eco de esas palabras crueles quedó grabado en mi memoria junto al sonido de las campanas. Y al mirarla caminar a mi lado, supe que era el momento de dejar de huir y empezar a actuar. Las humillaciones se repetían día tras día, como si fueran parte del protocolo de la mansión. Yo sabía que necesitábamos más que palabras para desenmascararlos, pruebas que no pudieran negarse. Fue Julián quien me dio la idea: instalar una grabadora en la sala principal, justo donde solían reunirse para sus cenas de lujo. La sola idea me erizaba la piel, porque sabía que, si me descubrían, podrían echarnos a la calle sin darnos oportunidad de defendernos. Pero no había otra opción. Esa noche esperé a que todos subieran a sus habitaciones. El silencio de la casa me resultaba sofocante, apenas roto por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo. Bajé a la sala de mármol, donde el brillo de los candelabros todavía iluminaba la mesa larga, cubierta con copas vacías y restos de vino caro. El eco de las risas todavía parecía flotar en el aire, como un fantasma cruel. Con las manos temblando, escondí la grabadora detrás de un florero de porcelana. A la mañana siguiente, la familia se reunió de nuevo en el salón. Yo permanecí en un rincón, fingiendo estar ocupada con un libro, pero cada palabra me atravesaba. Escuché cómo don Lorenzo hablaba con total desdén, mencionando nombres de jueces como si fueran empleados suyos, jactándose de sus contactos en bancos y de las propiedades que controlaba. Su voz estaba llena de orgullo, el mismo que usaba para despreciar a mi hija cada vez que podía. Entonces, con una frialdad que me heló la sangre, lo escuché decir: «Esa mujer engorda hasta la vergüenza de nuestro apellido». Mariana y Carmen soltaron carcajadas, y Héctor levantó la copa como si brindara por el comentario. Sentí un nudo en la garganta, pero me contuve. No podía delatarme. Tenía que resistir, porque esas palabras quedarían grabadas, se convertirían en una prueba irrefutable del veneno que nos envenenaba día tras día. Luna, que estaba sentada a mi lado, bajó la mirada. Fingía no oír, como tantas veces. Pero yo sabía que cada palabra la atravesaba, que esas frases eran cuchillos invisibles que se clavaban en su alma. Yo apreté su mano debajo de la mesa, intentando transmitirle fuerza. Ella me devolvió la presión, y en ese gesto silencioso sentí que me daba permiso para luchar por ella. Fue el pacto más profundo que habíamos compartido en mucho tiempo. Cuando todos se levantaron de la mesa, yo regresé con calma al salón. Fingí acomodar los cojines de los sofás, mientras con disimulo recuperaba la grabadora. Sentí el frío del aparato en mi mano como si sostuviera un tesoro. Esa pequeña máquina contenía la crueldad desnuda de la familia más poderosa de la ciudad. Y aunque nadie lo sabía aún, también contenía la posibilidad de devolvernos un poco de dignidad. Subí a la habitación de invitados y cerré la puerta con llave. Reproduje el audio a solas, escuchando cada insulto, cada carcajada, cada frase venenosa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero también de determinación. Guardé el dispositivo en mi bolso de cuero, junto a la caja de pastillas que había encontrado días atrás. Poco a poco iba juntando piezas, como si construyera un rompecabezas capaz de exponer toda su maldad.
Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a Luna mientras respiraba profundamente en la cama. Acaricié su cabello y pensé en lo que nos esperaba. El lujo que nos rodeaba, los muebles relucientes, las alfombras persas, todo parecía un disfraz para ocultar la podredumbre que acababa de capturar en esa grabación. Y fue entonces cuando supe que esa cinta podía salvarnos o destruirnos. El aire frío de la escalinata del tribunal me golpeó en el rostro con la misma fuerza que las palabras que aún resonaban en mi cabeza. Habíamos perdido la grabación, nos habían negado la evidencia más clara de su crueldad, y aún así trataba de mantenerme en pie para sostener a Luna. Caminaba a mi lado con la mirada perdida, sus hombros encogidos, como si cargara todo el peso de esa derrota. Yo sentía un nudo en la garganta, pero no podía dejar que me viera quebrarme. Una madre sostiene incluso cuando por dentro se siente rota. La prensa aguardaba en la entrada. Cámaras, micrófonos, flashes. Todo ese despliegue me parecía un circo que se alimentaba de nuestra desgracia. Los Beltrán descendieron primero, impecables, con sus trajes de lino, perfumes caros y sonrisas ensayadas. Parecían estrellas saliendo de un hotel boutique después de un viaje exitoso. La multitud se abría a su paso como si fueran intocables, y yo sentí que esa ovación silenciosa era otra forma de humillación. Héctor se detuvo en el centro de las escaleras, con la prensa enfocando cada movimiento. Levantó la barbilla, ajustó el nudo de su corbata y gritó con voz firme: «Fracasaste como mujer y como esposa». Sus palabras cayeron como un balde de agua helada, y los murmullos se multiplicaron. El eco de esa frase rebotó en las paredes del edificio, grabándose en cada cámara y en cada teléfono que lo registraba. Yo sentí que el suelo se abría bajo nuestros pies. Luna bajó la cabeza de inmediato. Su cabello ocultó sus lágrimas, pero yo la conocía demasiado. Esas palabras no eran nuevas, solo que esta vez habían sido pronunciadas ante todo el mundo. Corrí a ponerme frente a ella, como si mi cuerpo pudiera protegerla de los flashes y de la crueldad. Pero la prensa no se detuvo, y los micrófonos apuntaron hacia nosotras, buscando un gesto, una palabra, una reacción que alimentara sus titulares. Mariana y Carmen sonrieron, satisfechas, como si ese momento fuera la culminación de una obra que habían planeado con detalle. Yo pude ver en sus ojos el placer de vernos pequeñas, insignificantes, frente al lujo de su apellido. Era un teatro público, y nosotras éramos las villanas que ellos habían inventado para justificar su desprecio. Nunca en mi vida había sentido tanto enojo y tanta impotencia al mismo tiempo. Quise responder, gritar, exponerlos allí mismo. Pero fue Luna quien me sorprendió. Lentamente levantó la cabeza, dejando que todos vieran sus ojos enrojecidos. No dijo nada, no necesitó palabras. Su mirada, firme a pesar de las lágrimas, atravesó las cámaras como un rayo. Yo la vi recuperar, por un instante, la dignidad que ellos intentaban arrancarle. Fue un gesto breve, pero tan poderoso que me dejó sin aliento. El murmullo de la gente cambió. Ya no eran solo carcajadas o comentarios crueles. Escuché frases como: «Eso no está bien, pobre mujer, qué vergüenza de familia». La opinión pública comenzaba a girar, a cuestionar, a ver lo que nosotros sabíamos desde hacía años. Ese pequeño giro en el aire me dio esperanza. A veces no se necesita un discurso, basta con la fuerza silenciosa de una mujer que se niega a bajar la cabeza. Julián estaba allí, con su cámara en mano. Lo vi grabar cada segundo, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Sabía que no se perdería detalle. Más tarde ese vídeo recorrería medios alternativos, y lo que Héctor quiso usar como una humillación se convertiría en la primera grieta en el muro de mármol que los protegía. Era irónico. El lujo que exhibían se iba a volver contra ellos. Mientras los Beltrán subían a sus coches negros, protegidos por escoltas, yo abracé a mi hija. Sentí como su cuerpo temblaba, pero también percibí que dentro de ese temblor había una chispa distinta. Algo en ella se había encendido. Me susurró al oído: «Mamá, no voy a dejar que me rompan más». Esa frase me llenó de lágrimas, pero también de orgullo. Sabía que, aunque la batalla seguía, Luna había dado su primer paso hacia la libertad. La prensa nos rodeó, insistente, con preguntas que se mezclaban unas con otras. Yo no respondí. Caminé con Luna abrazada a mi costado, atravesando la multitud con la frente en alto.
Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podíamos caminar erguidas, aún en medio del escándalo. No porque hubiéramos ganado en el tribunal, sino porque, frente a todos, mi hija había demostrado que no era un fracaso, sino una sobreviviente. El viento helado me despeinaba, y el ruido de los coches al arrancar se mezclaba con los gritos de los periodistas. Me giré un segundo y vi a Héctor entrando en el asiento trasero de un automóvil. Tenía el rostro crispado, como si algo no hubiera salido como esperaba. Esa imagen me dio fuerzas. A veces la caída de un imperio comienza con una sola grieta, y yo acababa de verla con mis propios ojos. Al llegar a la esquina, Julián nos alcanzó. No dijo nada, solo nos miró con una mezcla de rabia y ternura. Levantó la cámara y me mostró que todo había quedado grabado. Sentí que la esperanza se me metía en la piel, como un fuego que calentaba incluso en medio del frío. Sabía que esa grabación sería más poderosa que cualquier discurso en un tribunal comprado. Era la prueba de que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, volví a escuchar la frase de Héctor en mi cabeza. Fracasaste como mujer y como esposa. Pero lo que se repetía con más fuerza era la imagen de Luna levantando el rostro frente a todos. Esa imagen era un faro en la oscuridad. Comprendí que, aunque aún nos quedaban batallas por enfrentar, ya no volvería a verla derrotada de la misma manera. Esa pequeña victoria era nuestra primera luz. ¿Y tú? ¿Crees que la justicia se encuentra en los tribunales, o en la mirada de quien se niega a bajar la cabeza aún después de ser humillado? El día del juicio amaneció gris, con un cielo pesado que parecía anunciar tormenta. Caminamos hacia el tribunal con el corazón acelerado, llevando en el bolso la grabación y la caja de pastillas, como si fueran armas silenciosas. Luna avanzaba a mi lado con pasos inseguros, vestida de manera sencilla, sin joyas ni bolsos de diseñador. La vi temblar al ver llegar a los Beltrán en coches negros, bajando con trajes de lino y perfumes caros, rodeados de abogados que parecían más príncipes que defensores. Al entrar al edificio, me impresionó el salón donde se celebraría la audiencia. Paredes tapizadas en terciopelo, lámparas de cristal colgando del techo y un enorme reloj de péndulo marcando cada segundo con solemnidad. Era un espacio que pretendía inspirar respeto, pero yo solo veía la sombra de la influencia de don Lorenzo en cada rincón. El lujo del lugar no ocultaba la desigualdad. Nosotras éramos dos mujeres solas contra un ejército de poder y dinero. Luna se sentó a mi lado, respirando con dificultad. Puse mi mano sobre la suya y la sentí helada. Mientras tanto, al otro lado, Héctor sonreía con arrogancia, acomodándose los gemelos de plata en la camisa. Mariana y Carmen susurraban entre risas, como si estuvieran en un hotel boutique disfrutando de un viaje. Yo apreté los dientes para no responderles. Estaban confiados, seguros de que nada ni nadie podría manchar el prestigio de su apellido. Cuando comenzó la audiencia, Julián presentó las pruebas con firmeza. Entregó la grabación, explicó el hallazgo de las pastillas y habló de los insultos constantes. Por un momento sentí que la sala se inclinaba a nuestro favor. Pero entonces el juez, un viejo conocido de don Lorenzo, levantó la mano y dictó que la grabación era ilegal y, por lo tanto, inadmisible. Mi corazón se desplomó. Sentí que en un segundo nos habían robado la única carta fuerte que teníamos. El murmullo recorrió la sala, pero la familia Beltrán apenas disimuló su satisfacción. Don Lorenzo ni siquiera sonrió, solo levantó una ceja, como si todo hubiera salido exactamente como esperaba. Mariana se inclinó hacia su hermana y susurró algo que terminó en carcajada. Yo los miraba, furiosa, consciente de que estábamos luchando en un terreno controlado por ellos. Aún así, me forcé a no bajar la cabeza. No iba a regalarles nuestra derrota. El abogado de Héctor habló después, pintando a Luna como una mujer inestable, incapaz de cuidar de sí misma. Usó palabras como fragilidad y depresión con un tono calculado, transformando sus heridas en armas contra ella. Cada frase era como un golpe directo al pecho. Yo la miraba y veía cómo su rostro se contraía, como si en cualquier momento pudiera quebrarse en llanto. Le apreté la mano con fuerza, susurrándole que resistiera. Cuando llegó nuestro turno de responder, Julián hizo lo posible por defendernos. Habló de los años de humillación, de los insultos, de la manipulación financiera que mantenía a Luna atrapada en cuentas conjuntas y sin acceso a su propio dinero. Pero el juez escuchaba con gesto indiferente,
como si la verdad no tuviera peso frente a la herencia de los Beltrán. Sentí un vacío profundo en el estómago. Estábamos en un tribunal de cristal, donde la apariencia era más fuerte que la justicia. Al salir de la sala, el frío del pasillo nos envolvió. Luna caminaba con la mirada fija en el suelo, y yo apenas podía sostenerla de los hombros. En mi mente solo repetía una idea: la ley podía estar de su lado, pero la verdad estaba del nuestro. Mientras descendíamos por la escalera de mármol, vi el reflejo de los Beltrán celebrando con sus abogados. Y fue en ese instante cuando decidí que, aunque el tribunal nos negara, la batalla no había terminado. Regresamos a casa esa noche con las manos vacías y el corazón herido. El eco de las palabras de Héctor todavía me perseguía, como un veneno que no se disolvía ni con el paso de las horas. Luna caminaba en silencio, demasiado cansada para hablar, y yo respeté ese mutismo porque entendía que a veces el dolor solo se sostiene callando. Al abrir la puerta del pequeño apartamento donde nos refugiamos, sentí un contraste brutal con el lujo del tribunal. Las paredes eran sencillas, los muebles modestos, pero al menos no había burlas ni miradas que lastimaran. Encendí la televisión buscando distraer a Luna, y lo que encontré fue una puñalada. En la pantalla aparecían los Beltrán, celebrando su victoria en un salón repleto de espejos y copas de champán. Mariana levantaba su copa con una sonrisa orgullosa, Carmen aplaudía con entusiasmo, y don Lorenzo hablaba de dignidad como si esa palabra les perteneciera. La imagen era insoportable. Cambié de canal, pero en todo se repetía la misma escena. El silencio de mi hija fue más doloroso que cualquier insulto. Luna se encerró en su habitación y yo me quedé sola en la sala, escuchando apenas su llanto detrás de la puerta. Quise consolarla, pero también sabía que había momentos en los que la herida debía sangrar antes de poder cerrarse. Me serví un vaso de agua, lo bebí despacio, y pensé en todas las veces que en mi vida había sentido esa misma impotencia. La humillación no era nueva para mí, pero verla repetida en la piel de mi hija era una carga que me superaba. El teléfono sonó y al contestar reconocí la voz de Julián. Habló con calma, pero firme. «No se rindan, Elvira», me dijo. «El mundo ya vio quiénes son. El vídeo circula en medios pequeños, pero está creciendo. La verdad comienza a tener su espacio». Su voz me sostuvo como un muro invisible. No prometió milagros, pero me recordó que cada semilla plantada... Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Por pequeña que fuera, podía germinar con fuerza si encontraba tierra fértil. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, recordando la vida de Luna antes de casarse, antes de perderse entre insultos y lujos vacíos. Recordé su risa fresca, sus ganas de estudiar, su ilusión por viajar. Todo eso había quedado sepultado bajo el peso de un apellido que se creía dueño del mundo. Y yo me preguntaba una y otra vez si había fallado como madre al no protegerla antes, al no ver lo que realmente estaba ocurriendo. Al amanecer, preparé café y dejé la taza junto a la puerta de su cuarto. No quise despertarla, necesitaba descansar. Mientras tanto, abrí mi bolso y saqué la grabación y la caja de pastillas. Las observé sobre la mesa de la cocina como si fueran reliquias. Eran nuestras armas, pero también recordatorios de lo mucho que habían destrozado su vida. Decidí que no volverían a quedar ocultas. Tenía que encontrar la manera de usarlas, aunque el tribunal las hubiera rechazado. Salí a caminar por la ciudad, buscando un poco de aire. Salamanca despertaba con su ritmo habitual, el sonido de los mercados, los cafés abriendo, las campanas marcando la hora. Vi escaparates con bolsos de cuero, perfumes y joyas brillando tras el vidrio, símbolos de un lujo que me resultaba ajeno. Y pensé en cómo tanta gente mide su valor en cuentas bancarias o propiedades, mientras lo esencial, el respeto, la dignidad, se va perdiendo en el silencio. Al regresar, encontré a Luna sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos pero la espalda más recta. Me miró en silencio y dijo: «Mamá, no quiero que mi vida termine siendo un secreto vergonzoso». Sentí que esa frase encendía una chispa dentro de mí. Ella ya no quería esconderse, ni siquiera de sí misma. Y aunque aún estaba herida,
ese pequeño gesto era una señal de que no estaba completamente derrotada. Julián vino a visitarnos esa tarde. Traía consigo copias del vídeo, recortes de prensa y la convicción de que no todo estaba perdido. Hablamos durante horas, planeando qué hacer, dónde acudir, cómo lograr que más voces se sumaran a nuestra verdad. Luna escuchaba en silencio, pero yo veía en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Era como si poco a poco estuviera resurgiendo, a pesar de la carga que la aplastaba. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Contesté y lo único que escuché fue una respiración pesada seguida de un murmullo. «Detente, o pagarás caro». El corazón se me aceleró. Miré a Julián y entendió de inmediato. Era una advertencia, otra más. Colgué sin decir nada, pero guardé el número. Sentí miedo, sí, pero también rabia. Esa gente estaba dispuesta a todo, incluso a ensuciarnos con amenazas anónimas. Me asomé a la ventana y vi la ciudad iluminada por la luz del atardecer. En la calle, la vida seguía como siempre. Niños corriendo, parejas caminando, ancianos charlando en las bancas. Pensé en cómo el mundo podía seguir girando ajeno a las batallas de los demás. Y sin embargo, esa indiferencia era parte del problema. El silencio de muchos es lo que mantiene en pie a los poderosos que humillan. Encendí una vela y la puse sobre la mesa. No era una costumbre religiosa, era un gesto simbólico. La pequeña llama me recordó que incluso en la oscuridad más espesa, basta una chispa para hacer retroceder a las sombras. Miré a Luna y le prometí que no íbamos a rendirnos. Ella asintió, sin palabras, y esa complicidad silenciosa fue suficiente para sentir que estábamos juntas en esto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, volví a escuchar las amenazas en mi cabeza. No podía negar que tenía miedo. Pero también sentía una fuerza creciente que nunca antes había experimentado. Era como si todo el dolor acumulado en nuestra historia se estuviera transformando en combustible para seguir. La herencia del silencio había terminado. Y aunque los Beltrán celebraban, yo sabía que su tiempo de impunidad estaba comenzando a acabarse. Aquella madrugada me quedé despierta, escuchando la respiración tranquila de Luna desde su habitación. Cada sonido de la casa me parecía un recordatorio de que, aunque estábamos a salvo por unas horas, afuera seguía existiendo un mundo dispuesto a destrozarnos. Cerré los ojos y repasé todo lo que habíamos vivido, las risas crueles, los brindis venenosos, las amenazas anónimas. Me pregunté de dónde podía sacar fuerzas para seguir, pero la respuesta siempre volvía a lo mismo, de ella, de mi hija. Cuando salió el sol, me encontré a Luna sentada en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de café que apenas había tocado. Su mirada estaba fija en el vapor que se elevaba, como si buscara respuestas en ese humo frágil. Me senté frente a ella y no dije nada. Después de un largo silencio, habló: «Mamá, ya no quiero morir en silencio. Quiero vivir». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Era la primera vez que la escuchaba decirlo con tanta claridad. No pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. La tomé de las manos y sentí su piel fría, pero también una fuerza nueva latiendo debajo. Esa frase era más que un deseo, era un inicio. En ese momento comprendí que todo lo que había soportado, todo lo que había callado, estaba a punto de transformarse en la raíz de algo diferente. Ella había despertado, y yo debía acompañarla en ese camino aunque estuviera lleno de obstáculos. Decidimos salir a caminar juntas. Las calles de Salamanca estaban decoradas todavía con luces navideñas, y las vitrinas exhibían bolsos de cuero, joyas y perfumes que parecían destinados a recordar a la gente que el lujo se confunde muchas veces con felicidad. Caminamos despacio, sin rumbo fijo, y noté que Luna respiraba más hondo que de costumbre. No era que el dolor se hubiera ido, pero había algo distinto en sus pasos. Ya no eran arrastrados, tenían un ritmo nuevo. Nos detuvimos frente a la catedral, la misma donde Mariana la había humillado días antes. Luna levantó la vista hacia las torres imponentes y me dijo en voz baja: «No quiero que me quiten mi fe, mamá. No quiero que me arrebaten ni un lugar más». La miré sorprendida, porque veía en sus ojos no solo tristeza, sino una chispa de determinación. Era como si empezara a reclamar pedazos de sí misma que le habían arrebatado. Esa noche cenamos las dos solas en el apartamento. No teníamos vajilla de porcelana ni copas de cristal, apenas 2 platos de loza y un mantel sencillo.
Sin embargo, fue la cena más valiosa de mi vida. Luna habló de proyectos que había olvidado, de lo mucho que quería volver a escribir, de cómo soñaba con dar clases algún día. Yo la escuchaba con el corazón apretado, agradecida de ver que las sombras empezaban a abrirle espacio a la luz. Julián nos visitó al día siguiente. Traía consigo más recortes de prensa y un par de mensajes de apoyo que había recibido en su correo. La gente comienza a darse cuenta, nos dijo. El vídeo circula cada vez más. Vi cómo Luna lo escuchaba con atención, y en su mirada había algo que no veía desde hacía años. Interés, curiosidad, ganas de pertenecer de nuevo al mundo. Fue un instante pequeño, pero suficiente para darme cuenta de que el cambio estaba en marcha. Al despedirse, Julián me tomó del hombro y susurró: «Está despertando, Elvira. No la dejes sola ni un segundo». Yo asentí, aunque dentro de mí ya lo sabía. Esa responsabilidad era el motor de mis días, la razón de cada decisión que tomaba. Y mientras lo veía alejarse por la calle, pensé en lo extraño que resultaba sentir esperanza en medio de tanto dolor. Era como si la vida nos ofreciera una segunda oportunidad disfrazada de tragedia. Esa tarde encontré a Luna escribiendo en un cuaderno. Su letra temblorosa llenaba las páginas con frases sueltas, recuerdos, preguntas. No quise interrumpirla, solo me quedé observándola desde la puerta. Sentí que estaba recuperando algo esencial, su voz. Y aunque era apenas un balbuceo después de años de silencio, para mí sonaba como un grito. Un grito contenido que, tarde o temprano, tendría que salir a la luz con toda su fuerza. Mientras tanto, yo pensaba en lo que significaba realmente despertar. No era solo abrir los ojos después de una pesadilla, era decidir qué hacer con la nueva claridad. Sabía que vendrían más pruebas, más ataques, más intentos de destruirnos. Pero también sabía que algo había cambiado definitivamente. Luna ya no estaba dispuesta a seguir siendo víctima pasiva de su dolor. Esa certeza me sostuvo como nunca antes. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensé en lo que habíamos perdido, en los nietos que no llegaron, en las risas que nos robaron, en la tranquilidad que nos negaron. Pero también pensé en lo que aún podíamos recuperar. Nuestra dignidad, nuestra voz, nuestra capacidad de empezar de nuevo. No me engañaba, sabía que el camino era largo, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí capaz de recorrerlo. El silencio de la madrugada me envolvía mientras escribía estas líneas en mi diario. No lo hacía para dejar constancia de nuestra desgracia, sino para recordarme a mí misma que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay un amanecer esperando. Luna dormía en su habitación y yo podía escuchar su respiración tranquila. Era el sonido más hermoso que podía pedir en ese momento. Un recordatorio de que, pese a todo, seguía aquí. Al cerrar el cuaderno, me prometí algo. No volveríamos a callar. La vida nos había puesto contra una familia poderosa, contra un sistema corrupto y contra nuestras propias sombras. Pero si ella estaba despertando, yo debía estar lista para sostener ese despertar. Porque lo que nos esperaba no era solo resistencia, era la reconstrucción de todo lo que nos habían intentado arrebatar. Y yo estaba dispuesta a dar la batalla. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, aunque no sabía si sería para hundirnos o para darnos aire. Julián había comenzado a mover las piezas con más fuerza, compartiendo el vídeo y los audios en medios alternativos. Al principio eran pocos los que prestaban atención, pero pronto empecé a notar un cambio en el ambiente. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, y el apellido Beltrán ya no sonaba solo a lujo, sino también a vergüenza. Una tarde, mientras revisaba el correo en la vieja computadora del apartamento, encontré mensajes que me dejaron sin palabras. Mujeres de distintas edades escribían contando sus propias experiencias de humillación y dolor. Algunas decían que se habían sentido invisibles frente a familias que las despreciaban, otras confesaban haber soportado insultos similares a los de Luna. Leí cada palabra con lágrimas en los ojos. No estábamos solas. Lo que nosotras vivíamos era el reflejo de una herida colectiva. Luna al principio dudaba en leerlos. Tenía miedo de que le recordaran su dolor, pero poco a poco empezó a abrir los mensajes conmigo. La vi sonreír tímidamente al descubrir que había mujeres que la llamaban valiente, aunque ella aún no se sintiera así.
Ese contacto con otras voces fue como un bálsamo. La hizo darse cuenta de que lo que le habían hecho no era su culpa. Fue la primera vez que la escuché decir: «Mamá, no soy la única, y tampoco soy la peor». El vídeo de la escalinata comenzó a circular con más fuerza. Ya no era solo un fragmento en un medio local, sino que aparecía en portales internacionales. Héctor, gritando su desprecio frente a las cámaras, se había convertido en un símbolo de arrogancia, un retrato perfecto de cómo el poder y el dinero podían destruir a una persona desde dentro. Cada vez que veía esa escena repetida en la televisión, sentía una mezcla de rabia y satisfacción. Ellos habían querido humillarnos, y habían terminado exponiéndose. Julián nos visitaba casi a diario. Traía consigo copias de notas de prensa, entrevistas y hasta invitaciones para hablar en programas de radio. Luna dudaba, decía que aún no estaba lista para dar la cara. Y yo la entendía. Pero al mismo tiempo, notaba como algo iba creciendo dentro de ella, un deseo de no volver a esconderse. En más de una ocasión la vi ensayar respuestas frente al espejo, como si se preparara en silencio para el momento en que tuviera que hablar. Mientras tanto, la familia Beltrán se aferraba a su fachada de elegancia. Organizaban cenas privadas en su mansión de mármol, invitaban a políticos y empresarios, intentando mantener intacta su imagen. Pero la verdad ya había traspasado esas paredes. La gente los miraba distinto, con sospecha, con desconfianza. Algunos contratos comerciales empezaron a caerse, y aunque intentaban ocultarlo, se notaba en sus gestos que algo se estaba resquebrajando. Luna me confesó una noche, mientras cenábamos, que había empezado a soñar con abrir un espacio para mujeres como ella. Un lugar donde pudieran sentirse escuchadas, acompañadas, respetadas. Sus palabras me llenaron de orgullo, porque no eran el eco de una víctima, sino el comienzo de un proyecto de vida. Le dije que estaría a su lado en cada paso, y ella sonrió con una mezcla de miedo y esperanza. Esa sonrisa fue un regalo que guardé en lo más hondo de mi corazón. Al mismo tiempo, las amenazas no cesaban. Recibíamos llamadas anónimas, mensajes escritos a mano, incluso rumores que llegaban hasta nosotras a través de vecinos. Era evidente que los Beltrán no iban a rendirse fácilmente. Pero lo que ellos no entendían era que ya no éramos las mismas. El miedo seguía ahí, claro, pero ahora había algo más fuerte que lo contrarrestaba, la certeza de que no estábamos solas. Recuerdo una tarde especialmente dura. Salimos a comprar pan y en la esquina escuchamos a dos hombres comentar en voz alta: «Esas son las que están hundiendo a los Beltrán». Luna bajó la cabeza, pero yo la tomé del brazo y seguimos caminando. No respondí, porque entendí que en esa frase había un reconocimiento oculto. Ya no éramos invisibles. La ciudad nos miraba, y aunque algunos lo hicieran con desprecio, otros comenzaban a vernos con respeto. El eco de nuestra historia se multiplicaba en rincones inesperados. Una vecina me tocó la puerta solo para decirme: «Señora, lo que usted hace por su hija nos da valor a todas». Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que nuestro dolor pudiera convertirse en un ejemplo para otros. Y esa certeza me sostuvo en los momentos más oscuros, cuando las dudas amenazaban con derribarme. Una noche, mientras mirábamos juntas las luces de la ciudad desde la ventana, Luna me dijo en voz baja: «Mamá, siento que por primera vez me escuchan». Esa frase me hizo llorar. Era el resultado de todo el sufrimiento, de toda la lucha. Alguien que había sido reducida a la nada, ahora se reconocía como una voz que importaba. Ese cambio no se podía comprar con dinero ni ocultar con propiedades. Era real, era profundo, era nuestro. A partir de entonces, cada paso que dábamos era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Ya no se trataba solo de defendernos, sino de hablar por quienes nunca habían tenido oportunidad de hacerlo. Luna estaba despertando de verdad, y yo sentía que la acompañaba en un renacer que también me incluía. La herida seguía abierta, pero de ella brotaba una fuerza inesperada. Ese capítulo de nuestra vida me enseñó algo que nunca olvidaré. Las voces que intentan callar son las que más fuerte resuenan cuando encuentran eco. Y lo que comenzó como un acto de defensa se estaba transformando en un movimiento más grande de lo que imaginamos. La voz de mi hija ya no era solo suya. Era la voz de muchas. Era la voz de los débiles, que al fin empezaban a ser escuchados. El día que llegó la indemnización sentí que el aire cambiaba a nuestro alrededor. No era solo dinero lo que entraba a nuestra vida,
era la posibilidad de empezar de nuevo. Fui con Luna al banco, la vi firmar papeles con la mano temblorosa y comprendí que aquel gesto era más poderoso que cualquier sentencia. Retirar fondos de esa cuenta conjunta, separarse del apellido que la había marcado con desprecio, era un acto de libertad. Vi en sus ojos algo que no veía desde hacía años. Orgullo. Con el dinero en sus manos, Luna habló de su proyecto con más fuerza. Quería abrir un centro de ayuda para mujeres que, como ella, habían sido invisibles en medio de mansiones y lujos que solo escondían dolor. No quiero que nadie viva lo que yo viví, me dijo mientras diseñaba un plan en hojas sueltas. La escuchaba describir talleres, consultas psicológicas, espacios de acompañamiento, y sentí que aquella idea no era solo un sueño, era la reparación que tanto necesitaba. Encontramos un local pequeño en una calle tranquila. No era un edificio elegante, pero tenía ventanas grandes que dejaban pasar la luz y un jardín abandonado que pronto llenamos de flores. Mientras pintábamos las paredes de tonos cálidos, yo pensaba lo simbólico que era transformar un lugar vacío en un refugio. Cada brocha de pintura era como sanar una herida. No necesitábamos mármol ni candelabros de cristal, solo un espacio donde la dignidad pudiera respirar. El día de la inauguración llegaron mujeres de todas partes. Algunas llegaron en silencio, con miradas tímidas, como si temieran ser juzgadas. Otras abrazaban a sus hijos pequeños, buscando un lugar seguro. Luna las recibió una por una, con una sonrisa que parecía sacada de otra vida. Yo la observaba desde un rincón, sintiendo que mi hija había vuelto a nacer. La víctima silenciosa de los Beltrán se había convertido en un faro para quienes aún caminaban en la oscuridad. El centro pronto se llenó de voces. Historias de humillación, de abandono, de silencios impuestos. Yo las escuchaba con respeto, consciente de que cada relato era un espejo que reflejaba lo que habíamos soportado nosotras. Luna tomaba notas, organizaba actividades, repartía café en tazas sencillas. Todo lo hacía con una calma nueva, como si hubiera encontrado un sentido para su dolor. Y cada vez que la veía así, comprendía que no habíamos perdido todo, habíamos ganado un propósito. Fue en ese proceso donde también volvió a abrirse al amor. Julián estaba siempre cerca, no como un salvador, sino como un compañero. Lo vi acompañarla en reuniones, ayudar a ordenar papeles, preparar con ella presentaciones para entrevistas. Su cercanía no era invasiva, era paciente. Una tarde, al salir del centro, me confesó: «Mamá, creo que con él puedo volver a confiar». Esa frase me estremeció, porque era la primera vez que la escuchaba hablar de futuro sin miedo. Cuando se casaron, no hubo lujo ni vestidos de diseñador. Fue una ceremonia íntima, rodeada de flores del jardín que habíamos cultivado juntas. Ella vestía sencillo, radiante, y él la miraba como si el mundo entero desapareciera. Yo lloré de principio a fin, agradecida por presenciar algo que en algún momento pensé imposible. En esa boda no hubo candelabros ni copas de champán importadas, pero sí algo mucho más valioso: respeto y amor verdadero. Los años pasaron y llegaron los nietos. 3 niños llenos de energía que corrían por la casa, llenándola de risas. Cada vez que los veía jugar en el jardín, pensaba en todo lo que habíamos perdido y en lo mucho que habíamos ganado. Luna se convertía en madre con una ternura que me conmovía. Nadie podía borrar las heridas de su pasado, pero esos pequeños eran la prueba de que la vida siempre encuentra maneras de florecer. El centro creció con el tiempo. Mujeres que llegaron quebradas regresaban con sonrisas, con planes, con ganas de seguir adelante. Algunas aportaban dinero, otras tiempo, otras simplemente su presencia. Yo ayudaba como podía, ofreciendo escucha y acompañamiento. Me decían que mis palabras las reconfortaban, y entonces entendí que mi papel no era menor. Había pasado de ser una madre protectora a convertirme en consejera para muchas. Los Beltrán, mientras tanto, comenzaron a perder lo que tanto presumían. Empresas que antes les pertenecían cerraban contratos, amistades influyentes se distanciaban, y su apellido ya no inspiraba respeto, sino repudio. El mismo mármol de su mansión se convirtió en símbolo de arrogancia y vergüenza. Era como ver un palacio vaciarse desde dentro, porque el lujo no puede sostener una reputación rota. La caída era lenta, pero inevitable. Una tarde, mientras acomodaba flores en el centro, escuché a una mujer decir: «Su historia me salvó».
Esa frase me hizo llorar en silencio. No era solo que Luna hubiera recuperado su vida, era que su dolor había dado sentido a la de otras. Yo la miré, fuerte, con sus hijos alrededor y Julián a su lado, y comprendí que estábamos viviendo un renacer colectivo. No solo habíamos sobrevivido, estábamos construyendo algo que trascendía nuestro dolor. El lujo vacío de los Beltrán contrastaba con la riqueza real que llenaba nuestro día a día. No necesitábamos cuentas millonarias, ni viajes en primera clase, ni bolsos de cuero importados. Nuestra verdadera herencia eran las sonrisas recuperadas, la confianza renacida, los abrazos sinceros. Esa era la riqueza que nadie podía comprarnos ni arrebatarnos. Y aunque las cicatrices seguían allí, las llevábamos como marcas de una batalla ganada. Esa noche, al mirar a Luna reír con sus hijos, entendí que el ciclo se había cerrado. Habíamos caminado por la oscuridad, soportado el peso de un apellido que intentó destruirnos, y aún así estábamos de pie. El renacer no fue un milagro, fue el resultado de resistir, de sostenernos una a la otra cuando nadie más lo hacía. Y mientras acariciaba las flores del jardín iluminadas por la luna, me prometí que jamás volveríamos a callar. Hoy despierto cada mañana con el aroma del pan recién horneado que Julián prepara para los niños. Desde mi ventana puedo ver el jardín lleno de flores que Luna y yo cultivamos con paciencia, como quien siembra esperanza después de años de oscuridad. El sonido de las risas de mis 3 nietos corriendo por la casa me recuerda que la vida, aunque cruel, siempre guarda segundas oportunidades. Nunca imaginé llegar hasta aquí después de todo lo que vivimos. Nuestra casa es sencilla, con muebles que elegimos juntas en mercados locales, cortinas claras que dejan entrar la luz, y una mesa de madera donde compartimos las comidas sin miedo a burlas. No hay candelabros de cristal ni vajillas importadas, pero hay algo mucho más valioso: libertad. Aquí cada gesto es auténtico, cada palabra es escuchada. Y cada rincón de esta casa guarda la memoria de nuestra lucha. Luna sonríe diferente ahora. Ya no esconde su cuerpo detrás de ropa ancha, ni baja la mirada cuando alguien la observa. Su risa suena fuerte, limpia, como si la hubiera recuperado de un pozo profundo. Cuando la veo abrazar a sus hijos, me parece increíble pensar que un día intentaron convencerla de que no era digna de ser madre. Ella misma es la prueba de que la vida siempre encuentra la forma de abrir caminos nuevos. El centro que abrió se ha convertido en un refugio para muchas mujeres. Al caminar por esos pasillos pintados de colores cálidos, puedo escuchar conversaciones cargadas de valentía, relatos de resistencia y de dignidad recuperada. Me emociona ver cómo una historia que nació del dolor se transformó en faro. Allí, donde antes hubo lágrimas, ahora florece la solidaridad. Cada mujer que cruza esas puertas encuentra no solo apoyo, sino un espejo que le devuelve su valor. Mientras tanto, la caída de los Beltrán se hizo inevitable. Los audios filtrados recorrieron los noticieros, las imágenes de sus humillaciones se viralizaron, y lo que antes era respeto se convirtió en repudio. Perdieron contratos, amistades influyentes, y hasta el brillo de su apellido. La mansión de mármol, símbolo de su poder, quedó vacía, convertida en un mausoleo de arrogancia. Su lujo no pudo sostener lo que ya estaba podrido desde dentro. A veces me preguntan si siento venganza al verlos en ruina. Mi respuesta es no. Lo que siento es justicia, aunque no sea la que se firma en tribunales. Verlos aislados, rechazados por la misma sociedad que aplaudía sus brindis, es solo la consecuencia de sus propios actos. La verdadera victoria no está en su caída, sino en la vida que logramos reconstruir después de ellos. Eso es lo que me llena de paz. Mis días ahora son simples. Camino al mercado con un bolso de tela en lugar de cuero, cocino para mis nietos, converso con mujeres que buscan consejo y duermo tranquila sabiendo que nadie nos vigila ni nos desprecia. El silencio que antes era un castigo ahora es un regalo. Y cada mañana, cuando abro las ventanas grandes de la casa, siento que el aire entra limpio, sin sombras del pasado. Pienso en la mujer que fui aquella Navidad, parada frente a una puerta de hierro que me cerraba el paso. Pienso en la rabia, en el frío, en el llanto de Luna sobre mis hombros. Y me doy cuenta de que aquella noche fue el inicio de todo. Si no hubiera enfrentado ese portón dorado, tal vez hoy seguiríamos atrapadas en el silencio. A veces la vida exige un salto, aunque los pies tiemblen, y ese salto fue el que nos salvó. Me gusta creer que mis nietos crecerán con otra idea de familia.
que para ellos el respeto será más importante que la herencia, que el amor valdrá más que cualquier cuenta bancaria. Cuando los veo correr descalzos por el jardín, pienso que ese es el verdadero lujo, un hogar donde nadie teme ser quien es. Ojalá algún día entiendan cuánto costó llegar hasta aquí, para que valoren cada risa, cada comida compartida, cada abrazo sincero. A veces me siento vieja, cansada, con cicatrices que no siempre se ven. Pero luego miro a mi hija y me digo que valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada amenaza recibida. Todo tuvo sentido cuando la vi levantarse, cuando la escuché decir que quería vivir, cuando decidió transformar su dolor en ayuda para otras. Ella es mi victoria, mi recompensa, mi razón de seguir respirando. La vida no nos devolvió lo perdido, pero nos regaló algo distinto, la posibilidad de construir desde las ruinas. Y en ese proceso aprendí que la dignidad no se negocia, que el respeto no se pide, se exige con la frente en alto. Aprendí también que las heridas no se borran, pero pueden convertirse en cimientos. Y hoy vivo sobre esos cimientos con la certeza de que no soy solo sobreviviente, soy testigo de un renacer. Cierro los ojos y escucho el murmullo de mis nietos en el patio, la voz de Luna llamándolos para cenar, el crujido del pan en el horno. Son sonidos cotidianos, pero para mí son música sagrada. Porque cada uno de esos ruidos me recuerda que vencimos al silencio, que no nos dejaron en la sombra. Recuperamos lo que más importaba, la dignidad, la voz, la libertad de existir sin pedir permiso. Este es el final que nunca imaginaron. Mientras ellos se hunden en su propio lujo vacío, nosotras vivimos en abundancia de amor y respeto. Y aunque la herida de lo vivido nunca se borre del todo, sé que la vida me dio un regalo inmenso, ver a mi hija sonreír libre, rodeada de la familia que merecía. Ese es mi triunfo, y nadie podrá arrebatármelo. ¿Y tú? Si un día la vida te cerró una puerta entre risas y lujos que no te pertenecían, ¿tendrías la valentía de abrir tu propia puerta y sentarte dignamente en tu mesa? Si hoy te sientes rechazada, humillada o tratada como menos por alguien que debería haberte protegido, escucha bien, eso no define quién eres. Tú no eres un estorbo. No eres una carga. Eres semilla fuerte que resistió todas las tormentas. Tal vez nadie agradeció tus desvelos, tus silencios, tus sacrificios ocultos. Pero aquí, al compartir esta historia contigo, quiero que lo sepas. Te vemos, te sentimos y honramos tu camino. La dignidad que habita en ti vale más que cualquier mansión de mármol, más que cualquier apellido famoso o copa de cristal. Porque cuando aprendes a levantar la cabeza y a amar tu propia historia, ni la humillación más cruel puede robarte la grandeza. Así que si alguna vez te hicieron sentir que sobrabas, recuerda, la vida todavía guarda sorpresas hermosas para ti. No estás sola. Nunca lo estuviste. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que levantarte después de que intentaron quebrarte? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos que nos recuerdan que, incluso en el dolor, siempre hay un renacer. ¿Te pareció dura esta historia? Entonces no imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo le gritó: «Cállate. Aquí solo mi esposa opina». No respondió con lágrimas ni con gritos. Lo que hizo después fue tan inesperado que terminó bloqueando sus tarjetas ese mismo día, y cambiando todo. Te dejaré ese vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me gritó: «Cállate. Aquí solo mi esposa opina», porque su desenlace es imposible de olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.